¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Revista Universal. En este jueves, nublado, un tanto fresco, pero es engañosa la temperatura. Aquí hace calor, curiosamente. Hoy tenemos un panel muy interesante. Quédense, amigos, vamos a platicar de lo que Jimena Peredo explica en términos muy crudos. Violencia sexual, obedecer o morir. Este es un editorial que ella publicó en el periódico El Norte el viernes pasado. Cuando vi el artículo con una serie de ponderaciones y consideraciones pues inteligentes, como lo que suele escribir Jimena, encontré que el tema daba para mucho. Curiosamente, cuando me pongo en contacto con ella a través del Facebook, tan mencionado en estos tiempos, me encontré que al publicar este artículo, aparecido originalmente en El Norte, ya se había pues vuelto viral y habían aparecido una serie de opiniones enriqueciendo los puntos de vista originales, entre ellos pues muy destacadamente lo que comentó Cordelia Rizzo y lo que luego complementó Cristina Sada Salinas. Tomando ventaja de la amistad que tengo con las tres distinguidas damas que escriben y que piensan y que no se quedan calladas, entonces dije, ¿qué tal si vienen a la Revista Universal el próximo jueves y retomamos este diálogo en un ambiente fraterno, amistoso, intergénero, aunque ahora eso quiere decir muchas cosas raras? Y finalmente, amigos, los invito a que se queden a escuchar esto que, aunque nos reímos, es un problema muy grave. La violencia sexual realmente es un problema que tiene muchas aristas, tiene muchas facetas, y aquí lo que pretendemos no es ni dar clases, ni orientación sexual, ni mucho menos. Simplemente hablar de experiencias de vida, tanto desde el punto de vista de la mujer como desde el punto de vista del hombre, pero es nada más atisbar a una realidad que es dolorosa y que, como les digo, tiene muchísimas facetas. Que esto va desde el problema de la extrema violencia, como podría ser el feminicidio o el homicidio en general, porque también se da el caso de mujeres que asesinan a sus maridos, a sus parejas. Pero también tenemos el problema, por ejemplo, de los embarazos no deseados, que también de alguna manera deviene en una acción que violenta a la mujer en su maternidad. Las cifras son escalofriantes. En México nacen 400,000 bebés no deseados al año de madres adolescentes. 400,000. Luego, ¿saben cuántos de esos hogares van a padecer y sufrir violencia, falta de integración, reacciones coléricas y simplemente un ambiente de muy baja calidad de vida, en donde por supuesto quienes llevan la peor parte suelen ser los pequeños? Así que Jimena Peredo, Cordelia Rizzo y Cristina Sada Salinas, bienvenidas todas a la Revista Universal y muchas gracias por atender la invitación. Creo que esta introducción es apenas una puntita del iceberg de algo que las motiva y por algo están aquí. Así es que, Jimena, creo que te correspondería abrir el diálogo y decirnos qué es lo que estás señalando en tu editorial y a qué atribuyes que se haya dado esta respuesta tan intensa a raíz de lo que afirmas. Bueno, primero, muchas gracias, Poncho. Estoy muy feliz de estar en la Revista Universal. Y además, bueno, lo puse en Facebook, estoy feliz de tener esta conversación justamente con Cristina, con Cordelia y contigo. Bueno, ese artículo, o sea, salió porque tenía que salir. Las cifras son espeluznantes, son horribles. Y me da mucho coraje, lo escribí con mucho coraje, de que parece que no está pasando nada. Realmente estamos hablando de que cada 5 días una mujer muere en Nuevo León. Y estamos hablando de que cada día hay 2 violaciones sexuales de las que se denuncian. O sea, es un panorama que daría para mi gusto para que una junta de gobierno que se respete estuviera en este momento o la semana pasada sesionando diciendo tenemos una alarma social. Pero ¿por qué parece que no pasa nada? ¿Por qué la grilla y la agenda política va por otro lado? Porque la vida de las mujeres sigue sin importar y eso me genera mucho dolor y me genera más dolor desde que me di cuenta que y lo viví, la imposibilidad realmente de poder solucionar un problema en la pareja, porque este asunto de la violencia, aunque es
estamos hablando de mujeres asesinadas por N razones, sabemos que 4 de cada 10 mujeres asesinadas son asesinadas por sus exparejas o sus parejas. Entonces, yo quería llamar la atención, y es una llamada de atención así, levantar una bandera y decir, oye, ¿qué se me hace? Que estamos llegando a creer que sabemos vivir en pareja, que sabemos hacer parejas, en la ignorancia absoluta, creyendo que es algo que se nos da en automático, cuando claramente se ve que es una situación que necesita formación social, aprendizaje social, y lo que yo hice en esta columna fue provocar una discusión provocar una discusión desde una narrativa personal, ¿no? Como, a ver, casi siempre decimos, oye, qué gran problemón, pero ¿por qué no hablamos cada quien, por qué no volvemos, ahora sí que como dice un principio feminista, político lo privado, lo doméstico, porque ahí se nos va la vida se nos va en un sufrimiento doméstico, especialmente a las mujeres. Hay una cuota gigantesca, una deuda de dolor que se vive en casa, en 4 paredes, y que no parece no importar, pero se está consumiendo la vida de millones de seres humanos. Entonces, pues era esto que afortunadamente, con muchísimas, una columna de opinión, pues es lanzar una botella, ¿verdad? Y ver a dónde llega, con todas tus incapacidades, a lo donde te da tu mirada, con ganas obviamente de provocar, desde un conocimiento, desde una preparación, pero al final lanzas. Y afortunadamente Cordelia reaccionó, entre muchas personas, y pues eso, por eso estamos aquí, gracias a ti. Cada 5 días un hombre asesina a una mujer en Nuevo León. Y 4 de cada 10 de estos asesinatos fueron ejecutados por exparejas o parejas. Este es un dato duro. Y cada día hay 2 violaciones sexuales. Pero por el otro lado estamos defendiendo a la familia tradicional. Y al mismo tiempo tenemos un problema de embarazos no deseados entre adolescentes, con cifras escandalosas de 400,000 embarazos no deseados en mujeres adolescentes, en México nada más. Entonces, sí vemos que hay un horizonte de muchas aristas, con muchos problemas. Habrá quien ya esté diciendo, pero es que hay hombres que también son violentados por sus parejas. Pero hay que poner las cosas en perspectiva para poder valorar de alguna manera más objetivamente el problema. ¿Cuáles fueron estas observaciones que hizo Cordelia? Porque a mí me pareció que fue muy puntual en algunos aspectos. Entonces vamos avanzando en este diálogo. Tú, como ya dijiste, lanzaste el mensaje y una voz de alerta. Empecemos con las reacciones o extensiones a las consideraciones de lo que está involucrado en esto. Cordelia. Yo creo que básicamente lo que sí, más bien fue como una especie de extensión. Me ha tocado darle seguimiento a ciertos procesos que buscan que se declare realmente pues una alerta de violencia de género aquí en el estado, ¿no? Y qué es lo que significa que se declare una alerta de violencia de género, porque pues también nos tocó ver que funcionarias muy altas que se encargan del tema de mujeres en el estado desconocían absolutamente que este es un mecanismo que está en la ley y que pues lo que busca es liberar ciertos recursos para que se pueda apoyar, ¿no? O sea, es una intervención de emergencia, ¿no? No es un programa social, no es un principio de largo aliento, es algo que simplemente se detona, ¿no? Y esta persona de hecho decía, alerta por violencia de género quiere decir que el estado está ingobernable, y le digo, bueno, pues eso ya sabíamos, pero no es eso la alerta por violencia de género. Entonces a partir de eso, pues sí, no es nada más un dato duro que son las parejas o exparejas, es casi como un tema sistémico, ya tanto aquí como en Perú o en Argentina suele ser así, ¿no? Entonces se empieza uno a ver que no es nada más que esté pasando, sino que hay un sistema que está produciendo estas violencias. Y yo, bueno, a partir de esto y también pues yo creo que mientras una más se mete en el tema, más impotencia le genera una, así como que empieza una a ver todo con las lentes de la perspectiva de género. Y me interesaba mucho la manera en la que Jimena describía los detonantes de la agresión en los hombres, ¿no? Y sobre todo que estaba hablando de un caso de autoagresión que yo creo que lo conversamos mucho, ¿no? Durante esa semana. Fue un caso que nos tocó, que de un esposo que de repente se prende fuego, los hijos lo interpelan, entonces pues es como simbólicamente muy impactante.
Y a partir de eso, pues empezar como a revisar todo lo que nos hemos estado negando a revisar y pues sí, es muy escandaloso, pero también ha sido muy escandaloso y durante mucho tiempo no se ha revisado. Y viendo esto, pues hay obviamente desde el Estado, porque pues también tenemos generaciones, digo, aquí mismo en el TEC ya tienen un programa feminista, ¿no? Poderosas que sale hoy y el martes y jueves a las 8 de la noche, y no nada más son feministas o gente que de repente le empieza a interesar el tema de género, sino son chavas súper preparadas, ¿no? O sea, no somos medias naranjas, wow, o sea, de verdad, porque también a ellas mismas les ha tocado ver eso muy cerca de su entorno, ¿no? Y entonces, pues, este involucramiento feminista también tiene que ver mucho con esto que dice Jimena, ¿no? Este dolor y esta vivencia personal y cercana de la violencia. Pero bueno, a partir de esto, para no salirme de tema, el Estado tiene su respuesta, ¿no? Sí hay gente que quiere que se declare alerta de violencia de género, pero lo que nosotros vemos es que son las cuotas lo que hacen que los padres de familia de repente exploten. Y a mí se me hace que esa explicación sigue siendo muy simplista, sobre todo porque hay muchos padres de familia que están ahorcados y que no explotan. Entonces habría que ver por qué no explotan. ¿Qué quieres decir con ahorcados? Ahogados en su crisis, ¿no? O sea, bueno, no estamos viviendo tiempos padres en el Estado, o sea, no está todo como... No es el tiempo de florecimiento. Entonces, hay crisis económica, hay desigualdad, hay violencia, hay obviamente un resurgimiento de esta teatralización de la violencia ahorita que estamos viendo, y todo eso tiene que ver obviamente, pero también habría que ver por qué hay hombres que no explotan y que no agreden. Y no digo que nos fijemos como en esa pequeña estadística o gran estadística, esa no la sé exactamente, pero creo que no hay que hacerle el juego al Estado, creo que hay que ir más allá, para explicar las razones de estas agresiones, ¿no? Porque además son agresiones que se dan en un ciclo que parece que no se puede escapar. Y, no sé, ya a fuerza de escuchar muchos testimonios de violencia parece que es algo muy exasperante, ¿no? En la vida de las mujeres, porque parece que todas las puertas están cerradas y que el Estado diga eso para justificar asesinatos, golpe, violencia doméstica, es una manera, bueno, antes el Estado no había dicho nada, ¿verdad? Pero ahora es decir, ay, es que estamos lidiando con los lastres del pasado, entonces nosotros no tenemos que hacer gran cosa, lo que hacemos es que ponemos perspectiva de género y ponemos 2 o 3 cositas y ya con eso cuajamos, ¿no? Cuando los esfuerzos tal vez tienen que ser mucho más duros y de mucho más presupuesto. Y también esa es otra cosa, si tú quieres abatir la violencia de género, las recomendaciones desde hace muchos años es que tienes que promover un sistema de roles distinto, tienes que cuestionar la familia tradicional, tienes que cuestionar esta estética de la complementariedad. Híjole, y eso afecta, yo creo que a muchas personas que tendrían que tomar esa decisión. Yo quiero ver qué político y políticas, o sea, mujeres políticas, claro, se quieren aventar ese trompo a la uña, ¿no? ¿Quiénes no son beneficiarias y beneficiarios de ese sistema? En el fondo estamos ante un reto cultural mayúsculo, por supuesto con implicaciones incluso penales y de este tipo así jurídico, que tiene que ver con la normatividad legal. Pero el problema esencialmente es cultural, y en ese sentido tu intervención, Cristina, cuando apareciste en este diálogo entre Cordelia y Jimena, pues fue de alguna manera como muy mediadora tu postura. Pero yo sé que como observadora social que lo eres y como activista también en el ámbito social y también a título personal, tú tienes una opinión muy interesante por le llamaría yo tu grado de sensibilidad hacia la posición de la mujer con un poco más de experiencia. Una poquita, más de 6 décadas de experiencia. Sí, yo aquí estoy diciendo que no soy una especialista, que mis estudios no han girado alrededor del feminismo ni del tema de género. Sin embargo, soy mujer que
que ha peleado por sacar adelante su vida, a su familia, en gran parte no acompañada, ¿no? Y dentro de un esquema cultural que no favorece a la mujer. Y me acuerdo desde niña haber vivido el machismo en mi familia, la preferencia hacia los varones, la atención hacia los varones, mis preciosos y adorados hermanos mayores, ¿no? Recuerdo un incidente donde mi madre estaba a las 4 o 5 de la mañana con un dolor inmenso por piedras en la vesícula, y la recámara de mi hermano mayor y la mía, él 6 años mayor que yo, estaban una enfrente de la otra, y sin embargo soy yo la que respondo, soy yo la que cargo a mi mamá, soy yo la que la llevo a las 4 o 5 de la mañana al automóvil, la llevo a la clínica vidriera a ser atendida de emergencia, y ni a mi mamá ni a mí nos pasó por la cabeza el despertar al hermano, porque él tiene muchas responsabilidades, porque mañana va al no sé, ni se nos ocurrió, ¿no? Yo tomé toda la responsabilidad, como la he seguido más o menos tomando en la vida, ¿no? Enfrentando pues los retos que me ha dado fuertes la maternidad, el sacar adelante las finanzas para la familia, y luego pues que lo he ampliado en los últimos años, no nomás antes a colegios, sino ahora tratando de abarcar más temas que nos importa a toda la sociedad. Sí, afirmo que vivimos en una sociedad machista, patriarcal, donde a la mujer se le minimiza, se le valora por su belleza y por su juventud, luego es completamente descartable. El hombre son estos juegos de poder, ¿no? Envejece, se vuelve más interesante, es más conocido, es más atrayente. Si quieren me voy, si tiene más dinero, wow, ¿no? Ahí está el Trump con su belleza de mujer. Entonces, parece un chiste, pero no lo es. No lo es. Es toda una estructura desde lo familiar, desde lo religioso. Quiero comentar brevemente lo religioso. Yo que fui educada como católica, el ir todos los domingos a misa y luego a diario, porque estaba internada en colegios católicos, y siempre ser un hombre al frente, que presidía la ceremonia. Además se daba el gusto de darte la espalda mientras hacía sus magias y transformaba el pan en el cuerpo y sangre de Cristo. Y luego él te lo entregaba y tú hacías una fila humildemente con tu velo, ¿no? Agachada, ¿no? Y nomás es la imagen de el sacerdote masculino, Dios Padre, Dios Hijo, y yo digo hasta el Espíritu Santo, seguramente macho, ¿no? Entonces, ¿qué te está enseñando a ti, mujer, ver todas estas imágenes, además compenetradas de la imagen de la divinidad, y te van a perdonar, y luego todo este concepto de si te portas mal en tu adolescencia, ¿qué es portarte mal? Los motes que te pueden llegar a poner, PUTA, porque te saliste del carril, cómo te excluyen las otras mujeres, las que aparentemente sí obedecen. Anoche estuve platicando con una doctora especialista en temas de género, y me decía, Cristina, aún las mujeres que defienden al patriarcado salen perdiendo. Aún las mujeres que reproducen el modelo de machismo en sus hijos salen perdiendo. Las mujeres salimos perdiendo, y sí, esto es algo inmenso. Creo que el gobierno de Nuevo León muy mal, o muy bien, mejor dicho, representa machismo exacerbado, ¿no? Cuando estaba viendo este grupo de caballeros que acaban de renunciar, entre ellos Rogelio Sada, el presidente del consejo. Está Graciela Fulvi y hay otra dama por ahí. Ah, sí. Bueno, pero siempre van a ser más hombres, Alfonso. O sea, siempre van a ser muchos más hombres los llamados a ser los consejeros, los guías, los funcionarios. ¿Mande? Que toman decisiones. Sí, siempre van a ser ellos que toman decisiones, y ya el solo hecho de ser hombre ya te está apartando del más del 50% de la humanidad en cuanto a sensibilidad y experiencia de vida, ¿no? Sin embargo, las universidades están sacando más del 50% de graduadas, ¿no? Entonces, sí,
desgraciadamente dudo que muchas universidades de veras tomen este tema del género, ahora tan demonizado por la ultraderecha, que lo que quiere es el poder político, es lo que yo veo en este movimiento pro familia, o sea, lo que quieren es la silla presidencial de nuevo y convertirnos en un estado fascista al estilo de Franco. Pero mientras, como dice Jimena, la mujer sufre en casa, la mujer sufre con su pareja, la mujer sufre el abandono muchas veces de los maridos de las parejas, la responsabilidad de los hijos y las hijas, el sacarlos adelante, ser discriminadas en el trabajo, el ser acosadas en la calle, el ser violentadas. Y lo peor es cuando, repetimos el patrón, cuando caemos en permitir que nosotras seamos víctimas de nuestra pareja. Eso es lo más triste, porque ¿qué ejemplos le estamos dando a nuestras hijas, Jimena? ¿No? O sea, eso nos tenemos que estar revisando constantemente. Cuando dices, Cristina, que vemos siempre a más hombres y hablamos de que la presencia siempre es de más hombres, me hizo pensar, así muy semánticamente, en que estamos hablando de más hombres numéricamente, pero no más hombres con hombría verdadera. ¿Qué es la hombría? Yo Pues, quiero saber. Pues yo le llamaría en términos clásicos lo que tiene que ver con la nobleza, con la hidalguía, con la verdad, con la sensibilidad y con lo que en una hermosa canción argentina definen como honrar la vida. Es decir, más allá del género somos seres humanos. Y sí existe un problema semántico cuando hablamos de la raza humana y lo sintetizamos en el hombre, como cuando estudias filosofía, ¿no? La filosofía del hombre. Y entonces hay una connotación en donde la parte femenina de nuestra existencia, o sea, la mitad del género humano, no está incluida semánticamente en ese concepto, que es lo que decía Cristina hace unos instantes. Desde la divinidad, la Santísima Trinidad, es de hombres. Entonces esto ya nos lleva a una condición que precisamente es lo que estamos aquí platicando con ustedes. Y que se ha vuelto lo natural, o sea, se ha entendido de una manera... Se me hace más difícil definir ese natural que Claro. qué es la hombría. No, es que es precisamente, es por eso son tan ideológicas las dos posturas, porque siempre que hablamos de algo natural es completamente ideológico, porque eso no existe. O sea, y lo mismo hombría, y, o sea, de hecho, una de las cuestiones que más me resultan difíciles de comprender de la crítica a la teoría de género es que se le llama ideología de género, como si no hubiera una ideología de género insertada en todos los textos oficiales desde toda la vida. O sea, ideología de género es precisamente lo que estas personas también están haciendo. Pero volviendo al tema de la violencia, un asunto que es como muy práctico, muy claro, es aprender a discutir. O sea, no estamos por la misma situación, postura que tienen muchos hombres de un merecerlo todo solo por haber nacido como hombres, que eso lo tenemos que ver. O sea, no lo tomen a mal, ¿no? Más bien en una intención realmente de querer aclarar y de querer ellos también, ustedes también, los hombres que nos están escuchando, de oye, también pasársela mejor. Nos conviene hacer una autocrítica de ciertos privilegios y desventajas con los que nacemos por el cuerpo que tenemos. En esa situación, discutir con un hombre, plantearle puntos en contra, criticarlo, se ha vuelto muy complicado. Y ya muchas mujeres, ya no nada más vemos ilógico, sino ridículo, que por ser mujer tenemos que aceptar la versión de un hombre cualquiera, el jefe, el compañero, el marido, el novio, lo que quieras, el maestro. O sea, esa autoridad dada por un cuerpo está siendo seriamente cuestionada y además se está dilapidando, o sea, está cayendo. El hombre está perdiendo la autoridad que por buenas o malas antes tenía. Y ha sido y entonces estamos en una pugna ahí claramente, y en las parejas, en las familias, esto toma todavía más potencia, una potencia violenta, porque te neurotiza, porque dices, oye, espérame, aquí se está rompiendo algo sagrado, claro, ¿no? Tú eras ahí, yo era aquí. Antes de que avances, esa autoridad, esa pugna por la autoridad no lleva a que algunas mujeres adopten un rol o un papel machista, como si fueran machos a la femenina. Perdonen la expresión tan grotesca.
Pues es el poder, Poncho, yo no sé, machismos, o sea, al final, estamos en una lucha de sobrevivencia, llámale como quieras, alimenticia, mental, sobrevivencia, ¿no? Y en una situación de pareja, que eso a mí me importa mucho, es la sobrevivencia del ego, es la sobrevivencia de tus intereses frente a otros con los que tienes que mediar 24/7. Es una bronconona, ¿no? A ver, ¿por qué Cordelia movió la cabeza así como diciendo que no? Porque yo creo que el machismo de las mujeres viene desde antes de cuestionar el rol, o sea, desde antes de perseguir la liberación. Sí, o sea, el machismo, vamos, no se me hace nada extraordinario. Pero igualmente riesgoso. Sí, pues es una manera de perpetuar el mismo sistema y como bien dijo Cristina, ¿no? O sea, como quiera pierden, como quiera se pierde cuando tú estás adhiriéndote, o sea, cuando te adhieres a ese sistema y cuando cumples al pie de la letra con las reglas. ¿Por qué? Porque generalmente se maternaliza el rol de las mujeres y eso hace que la discusión sea sumamente irritable, ¿no? Entonces la expectativa del hombre puede ser un hombre bien tierno, bien lindo, bien cariñoso, pero la expectativa profunda del hombre es tener una madre. Y si la madre de repente no acata... Perdón. Tuché. Perdón. Si la madre no acata esa expectativa, pues sí, pues la agresión viene en versión infantil, ¿no? Así. Vamos a seguir en este punto, porque ya lo planteaba muy bien Jimena. Tenemos que aprender a dialogar, y la construcción de este diálogo tiene que hacerse sobre bases que nunca hemos logrado convertir en un terreno común. Y este es el reto que estamos dilucidando o tratando de dilucidar. Vamos a hacer una pausa para la identificación de estación y regresamos, no se vayan, seguimos en esta conversación en la Revista Universal con Jimena Peredo, Cordelia Rizzo y Cristina Sada Salinas. Continuamos en nuestra Revista Universal. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina azul aquí en Frecuencia Tech Conciencia en la radio. Y todo este debate a propósito del editorial publicado por Jimena Peredo el viernes pasado con el título de Violencia Sexual, Obedecer o Morir. Y bueno, las cifras al respecto, ya algo se ha mencionado, son graves, el problema es muy severo y no se plantea en su dimensión correcta. Entiendo que es lo que se ha venido denunciando o explicando en esta jornada. ¿Qué opinarías, Cristina Sada Salinas? Mira, también platicando con la doctora Patricia Chandomí anoche, me decía que en Chiapas, por ejemplo, ella conoce las cifras, la mayoría de las mujeres asesinadas son asesinadas por su pareja o expareja. Y ella tiene entendido que acá en el norte, la mayoría son asesinadas por el crimen organizado. Entonces, yo creo que vale mucho la pena estudiar cómo el crimen organizado también es otra proyección de estos paradigmas de la fuerza que somete, la fuerza física que somete al débil, que ha sido el paradigma pues en realidad de cómo se ha desenvuelto toda la civilización, y vamos a concentrarnos en Occidente, ¿no? O sea, cuando tú haces un viaje como turista a Europa, pues te muestran los monumentos emblemáticos, ¿no? Y casi todos fueron construidos. Yo me acuerdo, siendo muy jovencita, que hice mi primer viaje, pues todos fueron construidos a base de guerras y de imperialismo y de sangre. Me acuerdo que ya tenía 15 añitos y dije, oh, la tumba de Napoleón, cuánta sangre derramada para todos estos mármoles, y luego que te tienes que agachar así a verla al fondo, ¿no? Entonces, ese ha sido el paradigma. Y todas estas muertes que a lo mejor hace unos siglos ni se mencionarían, ni podríamos hablar, definitivamente, hace unas décadas, en la radio, 3 voces femeninas, pues no, la vida de la mujer no cuenta. Por eso no la alerta de género. Las cosas se dejan de hacer visibles porque entonces se desprestigia la institución, ya sea el Estado, en este caso, o la Iglesia Católica, con otro tipo de crímenes, que en mi caso me interesa mucho el crimen de pederastia clerical, ¿no? Que también es el abuso de la fuerza del mayor sobre el menor. O sea, desprestigia la marca del matrimonio, ¿no? También. Porque hay una inercia de guardar en secreto la infelicidad de una pareja. Ah, sí. Porque va la marca de los apellidos de por medio.
Y entonces hay que ser siempre muy exitosos, hay que siempre proyectar una felicidad, a la hora de la fotografía sonreír, y adentro se viven situaciones que realmente no se pueden ni hablar, que también lo comento en el artículo. O sea, muchas veces el silencio, y es un silencio sistémico, es un silencio a nivel gubernamental, pero también es un silencio a nivel doméstico, es un gran engañador de que las cosas están en paz. O sea, hay un problemón en no saber lidiar con los desacuerdos. O sea, como dice Café Tacuba, estemos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Eso no sabemos lidiar los seres humanos. Y ya en el siglo XXI nos toca necesariamente encararlo. Una posibilidad que ya es donde yo extraño, digamos, tener un gobierno, que no nada más para los semáforos, etcétera. Me gustaría tener un gobierno que realmente haga político este sufrimiento, esta violencia, y le entre. ¿Cómo? Pues yo digo que hablando de la importancia del desacuerdo. El desacuerdo no es nada malo, y si las parejas no aprendemos a vivir, a lidiar con el desacuerdo, nos vamos a hacer pedazos, porque estamos metiendo ahí el ego de una manera, de la peor forma. Trato yo como un poco de aterrizar en la práctica cotidiana todos estos grandes temas. Yo veo dos vías en lo que estás diciendo, y me gustaría diferenciarlas en lo posible. Por un lado, sí creo que esto del diálogo y la manera de construir la identidad común es una tarea pendiente a todos niveles. Y es muy importante desarrollar una cultura dialógica, una cultura para el encuentro a través del lenguaje, de la palabra. Por un lado, me queda muy claro. Pero por el otro lado encuentro en lo que dices, Jimena, una paradoja, una suerte de paradoja, porque por un lado estamos esperando la gestión de un Estado atendiendo este tipo de problemática, y por el otro lado vemos que las instituciones, incluido el Estado y la Iglesia y algunas otras, como la academia, de repente también quieren tener injerencia en nuestras alcobas, en el interior de nuestros domicilios. Y entonces también es un terreno difuso y confuso. Bueno, yo pienso que no es como para que dicten qué pasa adentro, pero sí como para que ayuden, para que colaboren, para que generen recursos que nosotros, las personas, podamos servirnos de. O sea, aquí el asunto, y es un desperdicio el Instituto de las Mujeres y tantos otros, digamos, o instituciones establecidas que tendrían que ayudar en esto y que realmente no le están entrando en lo que se llama nada. ¿Cómo sería el problema del Instituto de la Juventud y los problemas de los embarazos no deseados? Se empieza a volver peor que existan porque no normalizan. O sea, ese silencio parece normalizarlo, o peor aún, parece que hay alguien que se está haciendo cargo cuando nadie se está haciendo cargo. Y entonces, de nuevo, o sea, quitándonos que esto es un temazo, ¿verdad? O sea, las omisiones del Estado, y el Estado se vuelve el agresor mayor. ¿Cómo hace la persona que ahorita está sufriendo violencia en su casa, Poncho? O sea, ok, no tiene Instituto de las Mujeres, no tiene, ok, está bien. Ahora, ¿cómo soluciona ella en este momento este asunto? O sea, cuando yo estuve casada, estoy separándome, o sea, me acuerdo que decíamos, mi expareja y yo decíamos, oye, estamos metidos en una bronconona porque estamos en el papel de esposo y esposa, y ya se nos olvidó quiénes éramos nosotros. ¿Cómo le hacemos? O sea, se empieza cuando tú empiezas a vivir... Qué expresión tan fuerte. Fue una experiencia para mí interesantísima de realmente desilusionarme para comenzar a construir algo que yo sintiera un poco más real. Porque la verdad, la convivencia 24/7 con una persona solo porque te gusta o te enamoras es una locura. Es una locura. O sea, lidias con un millón de tareas, de broncas, de desilusiones, de querer jalar para un lado y para el otro. Ahora, ponlo en una situación que no tienes lo básico resuelto. Ponlo que el señor llega después de 4 horas de andar en un transporte nefasto y que tú estuviste trabajando todo el día atendiendo a tus hijos y trabajas en la casa o trabajas afuera. Oye, obviamente vamos a tener una alarma de género. Obviamente, o sea, el asunto es que a esto no se le presta atención y ahí se nos va la vida. De hombres y de mujeres. Yo no digo que los hombres estén felices con el poder que tienen. O sea, realmente el tipo que se prendió fuego, no quiero saber el infierno que ha de ser vivir en esa cabeza. Me dan ganas de llorar. Entonces lo que yo digo, oye, a ver, no estamos pudiendo. Si la Iglesia Católica no quiere entrarle al tema porque cree que el matrimonio sigue funcionando, pues muy su bronca. Si el gobierno tampoco le quiere entrar al tema, si el Instituto de la Mujer tampoco, oye, bueno, nosotros, yo por mi parte estoy diciendo, ¿saben qué? El matrimonio tiene que ser revisado, porque nos estamos sacando los ojos. A mí no me funcionó.
Y somos las dos personas bien buena onda, tuvimos una bebé a la que amamos, oye, pero era muy complicado. Y además es complicado cuando no hay recursos, recursos cercanos con los que tú puedas, pelotear. Porque al final se vuelve también un tabú que te fue mal. Oye, pero ¿a quién le va bien? Sistémicamente esto es un fracaso. Y eso no se discute, se discute de muchas maneras, pero esa era mi intención, así como, a ver, a mí no me da pena decir que me fue mal, y no lo creo que es un fracaso individual, es un fracaso sistémico. Ahora, ya con ese aprendizaje, la verdad que este señor fue mi maestro, me doy cuenta que necesito aprender a discutir, que me doy cuenta que el género es una lucha diaria. O sea, si tú te enfrentas con el otro todos los días a desayunar, comer, cenar, ponerte de acuerdo de dónde vas a gastar el dinero o cómo le vas a hacer para salir del súper con 400 pesos que nada más tienes, como a mí me tocó, oye, es un relajo. Yo digo, a ver, yo me deconstruí, me hice pedazos. Tuve momentos en los que me sentí neurótica, sí, decir, sí. ¿quién diablos era yo? Eso es lo que creo que lo pasan demasiadas personas en una soledad y en un silencio que tiene que romperse, porque esto es un asunto social, no es un asunto individual. Esa era parte de mi reflexión, que digo, y le metes el tema de por qué están violando a las mujeres. 2 mujeres, el día de hoy van a violar a 2 mujeres en Nuevo León. Bueno, y no perdón, no estamos marchando por eso. van a denunciar, quién sabe cuántas. Tenemos una bronca de líbido salvaje en esta ciudad. Yo digo que Monterrey es de las ciudades, no conozco el mundo entero, ¿verdad? Pero tan reprimida sexualmente. Una represión salvaje. Que vayan al table y que estén en los cuerpos de las mujeres expuestos en todos los canales de televisión es una cosa. Pero que se vive una sexualidad a plenitud, es otra. Y en una ciudad como esta es complicadísimo llegar con tu pareja y tener una sana relación sexual. Porque traes las broncas encima, estás todo estresado, todo tu líbido, toda tu energía creativa se te van a resolver problemas de sobrevivencia. Entonces estamos en un problemón. Y ese problemón nunca se habla, se destapa, solo en espacios, o ya se empezó a destapar, ¿verdad? Pero es un problema sistémico mucho mayor, en el que, bueno, no vamos a poder encontrar la solución, pero sí al menos desmantelar todas estas supuestas instituciones que existen para salvaguardarnos. Cuando el sistema, el núcleo, la idea que cada quien tiene de que todos nacimos para casarnos y que nos va bien o nos va mal y que si te enamoras bien o te enamoras mal, son unas estupideces frente a realmente la convivencia diaria con una persona a la que pues quieres amar pero no tienes idea ni cómo, te resulta exageradamente difícil, además tienes que solucionar N temas, y si tienes un bebé, 2 bebés, 3 bebés, no, pues olvídalo. No, o sea... A ver, Cordelia, ¿hasta dónde estarías de acuerdo? Porque además yo veo un asunto para condimentar. Estoy de acuerdo con todo. Básicamente. Pero, a ver, yo veo que en lo que dice Jimena, hay un factor en donde la otredad ya es parte del problema, independientemente del género, de la persona con quien me quiero relacionar. Nunca es independiente del género, eso es algo que hay que ver. A ver. O sea, la otredad siempre depende del género, de la raza, de donde esté, de la historia. O sea, nunca es neutra, nunca se empieza de un piso parejo. Y eso es algo bien interesante de la idea de dialogar, ¿no? Dialogar presupone como casi creo que es... Bueno, no es que esté yo en contra del diálogo, no lo estoy, creo que generalmente pues el chiste es llegar a un entendimiento común, pero presuponemos que siempre estamos en la misma frecuencia. Y hace poquito que un ilustre regiomontano sacó un artículo sobre que las mujeres estamos incapacitadas para estar en puestos de toma de decisión porque estamos afectadas de nuestras hormonas. ¿Cómo? Sí. Leí. Bueno, pero eso es digamos que ese es un argumento, un prejuicio muy constante, ¿no? Como si los hombres no tuviéramos hormonas, ¿verdad? Como si los hombres no tuvieran Para hormonas, empezar. pero también hay otra cosa, bueno, además, digo, las mujeres tenemos como una conversación sobre nuestras hormonas más frecuente que la que los hombres tienen, ¿no? Entonces, y paradójicamente eso nos habilita para entender hasta dónde está hablando la hormona. Por ejemplo, a mí en mi ciclo menstrual suele darme mucha hambre y sé que cuando de repente tengo más hambre de lo normal es que algo va a pasar, ¿no? Y no que de repente voy a volverme una persona insaciable, ¿no? Que podría pensarlo si no estuviera yo muy consciente de mi hormonalidad. Entonces, claro, obviamente es importante trasladar todo este
plática de lo sistémico al terreno de donde nosotros no estamos exentas de todo eso, sí, es que dijeron varias cosas que me parecieron muy interesantes, y por un lado, creo que pues siempre tenemos que empezar por nosotras, ¿no? Sobre todo si somos personas privilegiadas, con educación, con capacidad reflexiva, con curiosidad. Creo que ese es ya un gran comienzo, porque hay muchas personas que tienen curiosidad, privilegio y voz y no lo hacen, simplemente eligen no hacerlo. Entonces una es primero darse cuenta que una no está exenta, porque también ahí volvemos al estigma de que la violencia sucede solamente en hogares de clase muy baja o en hogares donde y claro que no. Creo que una de las principales cosas que han puesto en jaque la política pública en pro de las mujeres han sido inclusive casos singulares de violencia de género en las altas esferas empresariales, ¿no? Digo, esto lo manejamos a nivel de algo que es muy difícil platicar, pero es algo que está presente en este impedimento, en esta limitante gubernamental. Digo, no es muy glamuroso decir que por un caso de violencia de género en altas esferas políticas o empresariales se están haciendo de la vista gorda, ¿no? Y me interesó mucho algo que dijo Cristina sobre crimen organizado, y yo no sé si es crimen organizado pero sí creo que es que crimen organizado representa, instaura y promueve una cultura de machismo, ¿no? Entonces tenemos una ciudad poblada por narcocultura. Hay un análisis muy bueno que hace una periodista norteamericana, se llama Michelle García, es buenísimo, lo publica en la revista de la Universidad de Columbia, y habla sobre la construcción del enemigo a partir de Calderón, ¿no? Cómo Calderón empezó a pintar, este enemigo es muy grande, entonces necesitamos que todo el mundo sea un soldado, ¿no? Y el narco también tiene sus soldados, pero bueno, que eso, ¿no? Cómo pintar este enemigo enorme. Y además, por ejemplo, inclusive dentro del mismo ámbito periodístico se ha dicho con frecuencia que las mujeres no hacen crónica de guerra, y perdón, pero te puedo nombrar así Mónica González, Marcela Turati, Daniela Rea, que se van y se meten ahí. Lo que pasa es que sigue la tendencia de que los hombres hablan de héroes. ¿Cómo olvidar a Oriana Falachi? También. Que los hombres siguen hablando de héroes y las mujeres están hablando de los daños. Y no es que nada más estén hablando de los daños, sino que es muy fácil reproducir esta narrativa del héroe, ¿no? El héroe que combatió al narco, el héroe como Don Alejo, ¿no? Entonces eso es como toda una tendencia que promueve o refuerza estos modelos anteriores. Yo sí he escuchado a manera muy, muy clandestina, obviamente no podría ni siquiera decir quién me lo dijo, pero un fenómeno de violaciones tumultuarias de mujeres por el crimen organizado, y eso sí es como sumamente alarmante. Y había uno de estos testimonios en donde la chica que había sido violentada, que generalmente se las llevan, luego tal vez la regresan o se escapan, o sea, dentro de las atrocidades nada es bueno, no todo es muy gacho, y la chica no podía decirle a su esposo, ¿no? Entonces estaba realmente en una situación de aislamiento grande, porque no tiene de dónde pescarse. ¿Por qué? Porque la violación es una marca, y es una marca que muy muy profunda. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a un ex mío después y fue una pregunta muy trivial en el fondo, pero después del asalto que hubo en el restaurante Altata, le dije, bueno, si a ti y a mí nos tocara estar en esa situación, no sé si recuerda, pero en el Altata lo que pasó es que separaron a las mujeres las abusaron de ellas sexualmente, y a los hombres, no me acuerdo exactamente qué les hicieron, ¿no? Y me dice, yo me lanzo ahí en el frente. Le digo, mira, a mí como quiera, a ti te van a matar, y a mí como quiera me van a abusar de mí, sí. Le dije, es muy tonto, me estás dejando con la carga de que yo produje tu muerte, ¿no? Pero él no podía salirse de ese argumento. Para él era como una verdad muy absoluta. Y también se ha producido esto que Jimena señala, ¿no? Este otro fenómeno de hombres que se sienten de verdad impotentes frente a lo que pueden hacer. Pero no estamos haciendo nada.
nada al respecto, ¿no? ¿Y qué es lo que se promueve? Yo me acuerdo que a los inicios de lo que llamamos la violencia en Nuevo León, pues todo el mundo lo que decía, bueno, yo voy a traer armas, hay que armarse, y pues ya vimos cómo le fue a Michoacán, ¿no? Con esto. Entonces, bueno, yo me dedico a tratar de ver a revisar muchas historias de violencia y por eso todo me salta mucho, pero vemos como un continuum de violencia y que esto también puede estarse colando a hogares de clase media alta, privilegiados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de noticias que también nos... Sí, aquí entra el panorama que evidentemente nos rebasa por el tiempo principalmente, del papel que tiene que desempeñar los medios. Los medios hemos caído en una espectacularización de la violencia, de toda la información, y esto no es un factor de ayuda. Nos quedan 5 minutos para despedir nuestra transmisión y bueno, apenas hemos tocado así de manera muy general un panorama que es preocupante. Yo les agradezco mucho la presencia, desde luego, y su aportación, pero en aras de terminar con un aire positivo este diálogo, ¿qué podríamos apuntar como una suerte de conclusión, algo que nos podamos llevar como para podernos sujetar de ahí cuando precisamente estamos viendo que hay un desamparo, hay una situación mal atendida, hay una incapacidad de reflexión incluso para enfrentar estos hechos con la realidad que nos toca lo más profundo de nuestro ser? ¿Qué podríamos, digamos, redondear en sentido positivo? Pues yo quiero desobedecerte. No puedo redondear en sentido positivo, fuera de decir qué buena mesa de diálogo. Siempre yo le dije a César, yo vengo porque vengo con quien esté para escuchar a mis heroínas, ¿no? A mujeres que yo admiro mucho. Yo quería mencionar ahorita que hablábamos de violaciones, que habló Cordera de violaciones tumultuarias, Atenco, y que ahorita ya se fue a una corte internacional en Estados Unidos, Interamericana. Lo de la violación ordenada por el que hoy es premiado como presidente de la República y vive en Los Pinos, hecha por los policías en esto que sucedió en Atenco. O sea, no veo cómo cerrar, y tampoco veo cómo cerrar, porque sí quiero decirte, ayer me informaba la doctora Patricia Chandomí que se ha vuelto viral casi el ver pornografía de violaciones y asesinatos de mujeres, lo cual ni idea tenía, pero eso me lo informaron anoche entre 11 y 12 de la noche, ¿no? Entonces, qué horror, o sea, qué horror ser regiomontana, vivir en Monterrey, tener este gobierno tan terriblemente incongruente, machista, etcétera, es mi opinión, tan defraudador de la esperanza de 1 millón y pico de ciudadanos, y estar viviendo como mexicana un México que se desangra, que batalla para sobrevivir en pareja. Estoy completamente de acuerdo y aplaudo mucho el valor de Jimena de exponer su intimidad. Sí, Jimena, se vive esa violencia cuando faltan recursos, como dices tú, ¿qué hacemos con 400 pesos? Y yo como mujer he vivido violencia a lo largo de mi vida, existiendo recursos, nomás yo me confieso haber introyectado el machismo a tal grado de dejarme maltratar por mi pareja en un momento dado de mi vida, ¿no? Y someterme cuando tenía recursos con qué dejarla y no sufrir consecuencias económicas sin ni siquiera tener descendencia, y sin embargo ser sometida, ¿no? Psicológicamente sometida. Batallé décadas en deconstruirlo y ahí voy. Creo que estoy mucho mejor de lo que estaba hace 10, 20 años, con más canas y más peso, pero más libre, con menos cargas de ceder ante violencias estructurales de la pareja, ¿no? Entonces no sé cómo cerrar. Sigues, Jimena. Pues yo digo que entonces, usando esto último que estás diciendo, como nada más recordarnos que tenemos la posibilidad de
de construirnos. O sea, no estamos hechos, nuestra personalidad y nuestros roles no son inexorables. Nosotros, si logramos en una situación de violencia vernos a las dos partes como víctimas y nos abrazamos, yo creo que podríamos salir adelante, pero se necesita mucha sinceridad, se necesita una capacidad para mucha humildad, digamos, de romper un poco el ego, la identidad de cada uno. Claro. Y claro que desde una relación violenta puede emerger otro nuevo comienzo. Yo solo digo, subjetividad aquí es la clave, diría yo. O sea, somos subjetivos y yo tengo la capacidad de tener 8, 9, 10 vidas en esta experiencia, en este viaje. Y eso nunca olvidarlo, porque o sea, ese es nuestro gran poder de autores. Yo diría que ahí. Gran poder de autores. Cordelia, nos estamos despidiendo. Bueno, yo creo que ese poder de autores tiene que ser algo que debamos compartir y fomentar. Y termino con una nota de que las violaciones están a la alza. Tengo aquí datos que 2007 el número de violaciones, que ya es bastante en Nuevo León, es de 35, 2016 mismo mes es de 55, ¿no? O sea, ya hay una alza alarmante. Creo que ayuda mucho tener esta conversación, empezar la conversación. No es una conversación fácil. Yo ya me he declarado, no soy ácido sulfúrico. Ninguna de estas partes de esta conversación es fácil. Y otra cosa muy interesante, ¿no? Es cómo nosotras, desde nuestro pequeño coto de autonomía, llámese Facebook, llámese fomentamos esta tiranía de la perfección. Yo cada vez veo que las fotos de familia, los retratos de familia, buscan ser como si fueran de revistas y esa es una cosa que podemos también nosotros cambiar y empezar a revisar. Claro, a todo el mundo le encantan esas fotos, ¿verdad? Pero es parte del señuelo, ¿verdad? Sí, Cuidado, sí, cuidado, ahí está la carnada. Pues muchísimas gracias a Jimena, a Cordelia y a Cristina por compartir con nosotros estas reflexiones que pretenden simplemente abrir ideas, presentar y poner en la mesa situaciones que tienen que ser atendidas antes de que sigan agravándose, porque esa es la tendencia y eso es lo que nos debe hacer reaccionar. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana, este mediodía aquí en la Revista Universal. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Poncho.